Es una experiencia única e inigualable, uno de los eventos más esperados del año, la fiesta más inclusiva en todos los sentidos que atrae a miles de turistas de Europa y del mundo. Reconocido internacionalmente, el Carnaval de Maspalomas destaca por su gran cabalgata. Este evento anual es uno de los más grandes y coloridos del mundo, lleno de música, baile, disfraces extravagantes y mucha diversión. Acompáñame en este viaje lleno de alegría y de fiesta. Es muy fácil disfrutar con esta música vibrante, con la decoración de sus carrozas y los disfraces más locos. Aquí tenemos la policía a caballo. Ya se está acercando la primera carroza. Ahí tenemos la batucada. En la entrada, la primera carroza de la reina, primera dama de honor de la reina. ¿Qué estás haciendo? Que no estás en los mejores carnavales del mundo. Un beso. Kiss me, kiss me, kiss me, kiss me. Eres la reina infantil. Qué guapa. Qué belleza. Y aquí la primera clasificada. Miren qué belleza. Ojalata haciendo su presencia. Qué ocurrencia. Tienen la música que les sale hasta por la cabeza. Aquí tenemos la gran dama y la primera dama. Si te gusta la fiesta y los conciertos, no te pierdas el próximo vídeo que te estaremos compartiendo, un concierto épico en Gran Canaria con música del ayer. Dos Senior. En esta bicicleta, qué ocurrente. Y otra batucada más. Y miren lo que es el carnaval. Esta policía el año pasado fue la gran dama. Sí, señorita. Hoy viene, este año viene, pero venga, a apresar a todos los que se porten mal. No, y a guardar mi reina. Ah, muy porque importante. Soy su compañera, porque al entregar la corona este año, pues seguimos de compañera, porque la que es reina este año fue el año pasado primera dama de honor. Y ahora, o sea, está la segunda que se presentó este año y la tercera está enferma que no está, porque si no en la carroza hubiera habido tres. ¿Y el año que viene te vuelves a presentar? Eso lo tengo un poquillo difícil, está ahí, repite, no lo sé. Bueno, hay que animarse. Aunque lo de la incorporación me está diciendo, preséntate, sí, que tú tienes mucho ritmo, porque yo bailaba así. ¡Eso! ¡Mira! La policía es mucha policía. Muy bien, la policía viene matadora. Bien, con matadora. Y guardando a mis niñas. Muy bien. Yo beso y hasta otra. Gracias. Este sí está típico. Esta es la carroza de los Drag Queen. Estos fueron los que ganaron en este año. Pero si les gusta este tema, hay un vídeo sobre toda la gala Drag Queen en Las Palmas de Gran Canaria.
se asusten con esto. Compartir un secretito aquí chiquitito. Escuché a unos chicharreros decir, hace poquito a unos chicharreros decir que el carnaval de Tenerife es mucho mejor que el de Gran Canaria, porque que no tiene nada que ver, que aquí que nosotros no nos disfrazamos y eso. Yo me sentí un poco culpable, la verdad, pero bueno, ¿qué ustedes creen de esto? Vamos a ver, Tenerife es Tenerife, el pueblo, y luego hay que venir a la capital, que es Gran Canaria. Ahora, es verdad que tanto un sitio como otro, como Canarias, no hay nada. Cada uno tiene su encanto, así que viva Canarias en general, y vivan los carnavales. Eso. ¿Y qué tú crees? ¿Qué tú crees? Yo opino lo mismo, que hay que disfrutar tanto de un lado como del otro. Este es el carnaval de Maspaloma, que se vive en la calle, en el pueblo y demás, y que vengan todos para acá a disfrutar. Y que somos una sola isla. Nos hemos encontrado con un seguidor de YouTube. ¿Qué tal te parecen los vídeos? Me encanta porque me enseña partes de las islas de la isla de nosotros que no he conocido, y gracias a ustedes me puedo guiar y puedo conocer más de mi isla. Porque hay que decir que la isla parece pequeña, pero tiene rincones impresionantes. Demasiado. Tienes campo, tienes playa, está muy bien. Sobre todo el canal que me metí de ustedes, el puerto de Pasito, muy bien explicado todo. Y todas partes que miro, fantástico. La verdad que... Gracias por seguirnos, por apoyar nuestro trabajo. Gracias a todos los que nos siguen. Saludos. De comer gofio, mi niña. Claro que eso es muy importante. Eso. Gracias. Mi niño, ¿cuánto tiempo sin verte? Ay, no más, porque no podía venir, porque estaba mi suegra mala, no. Bueno, me alegro verte en este carnaval. ¿Qué te parece el carnaval? Entende, todos los años, menos los que no voy, ¿no? Bueno. Yo voy todos los años, menos los que no voy. Atrás de las abuelitas. ¿Se siente bien, abuela? Ahí vamos, a ver si llego al final, mi niño. Señores, que no disfruten unos carnavales como estos que no tiene sangre, porque esto es para disfrutar. Vemos la policía como le está poniendo una multa a la señora de edad. Es una seguidora de TikTok. Nos encontramos con unos seguidores. Miren qué hermosos están disfrazados, aunque da un poquito de miedo. ¿Qué tal el carnaval? Es fantástico, Espectacular. pero esta noche no salgáis. ¿Qué tiempo estuvieron eligiendo este disfraz?
poco tiempo, ya llevamos un par de años antes de la pandemia disfrazándonos de ir el 1 y ahora nos hemos decidido a disfrazarnos juntos. Pero muy bien. Muy bien, muy tenebroso, muy tenebroso. Gracias. Ahí tenemos otro seguidor de TikTok, viajando con banda. Ahí vemos como un seguidor nos da croqueta y también refresco. Decir que nuestros seguidores son lo más, la verdad, muy amorosos. Nos hemos encontrado con muchos de ellos. Miren, nos han regalado hasta unas croquetitas, un refresquito y bueno, nada, darle gracias a todos por apoyar nuestro trabajo, que saben que lo hacemos con mucho amor. Un beso grande y que los queremos mucho. Bueno, una mala noticia es que son más de 110 carrozas y vamos por la 8ª carroza, ya se puede imaginar. Estaremos aquí para que no se pierda ninguno de estos detalles. Vamos a poner una multa por exceso de flow, putería y escándalo público. Madre mía. Lo siento, pero esto lo tiene que pagar, son 300 euros y lo tiene que pagar en 24 horas, si no, se va a joder. Bueno, pues ni modo, me ha tocado una multa. Esto es lo que tiene de estar en los carnavales. Ni modo, no hay más que decir. Ya vamos por la 11, son 110. Ahí tenemos a Miki, Miren, aquí tenemos a este niño. ¿Usted se ha maquillado o esa belleza es natural? Natural, todo natural. Todo natural. Ponche. Venga, pues 100% natural desde el gran carnaval de Maspalomas. Sí, señor. No se pierdan este disfraz. Ahí la negra Tomasa. Y aquí tenemos un 2 en 1, una niña que está casi a punto de parir, pero aún así no te puedes perder los carnavales, ¿verdad? Ah, claro que no. El año que viene yo el niño también. Bueno, pues el año que viene cuando volvamos a vernos en el carnaval, ya vendrás con tu bebé en brazos. Sí, sí. ¿Cómo está esto, señores? Toda la carroza que tiene un DJ, ya se puede imaginar lo que arrastra. Miren para esto. Mucha gente arrastra. La reina de Inglaterra. Nos encontramos con otra seguidora. ¿Qué tal? ¿Cómo te vas sintiendo? Genial, la verdad que muy bien. Es la primera vez que vengo en carroza. Ah, mira qué bien. Nosotros nunca hemos tomado una carroza, pero bueno, lo tenemos en planes. Decir que me encanta tu disfraz. Muchas gracias, eso es mi madre, que es una artista.
¡A disfrutar! Increíble, los que entrevisté ahora son dos grandes amigos míos. La hija de una compañera de trabajo de Encarna y no la reconocí. Al marido ahora fue que lo reconocí. Esto de su frase es muy difícil discutir a la gente. Esa es la diferencia. Esta carroza trae un DJ y van a ver la cantidad de personas que vienen detrás. Seguidores de nosotros, de nuestro canal. Una de las canciones preferidas mías. Linda belleza. Pueden apreciar la diferencia cuando va una carroza en nivel, la cantidad de personas que arrastra. Miren para eso. Esto me trae muchos recuerdos de Cuba. Oyen las mismas canciones, son las mismas frases. Siempre dice que es Cuba, pero con desarrollo. Del video anterior saqué el tema de si es caro vivir en Gran Canaria. Puedo decirle exactamente que estamos viviendo en el paraíso. Estamos viviendo donde todo el mundo quiere venir de vacaciones. Y aquí está la muestra. Qué fiesta más noble. Todo el mundo en su tema, disfrutando. Los piratas. ¡Arriba el cel! Ahí tenemos la fregona bailando. A ver, aquí nos encontramos con este chef que nos tiene preparada una espectacular pizza. Es que voy para el hotel realmente, no estoy en la cabalgata. Ah, ¿estás vendiendo la pizza? No, voy al hotel. Voy para el hotel. ¿Vas para el hotel? O sea que esta pizza Es que hemos cambiado la cocina aquí enfrente por tema de reforma. ¡Ay, en cubata! Se ve cubata. ¿Tú crees que está despedido o no? Esperemos que no. En este país se vive de las pagas, o sea que me da igual.
el mejor del mundo. Eso, que no quepa duda. Fíjense que todo el mundo está disfrazado. Les prometimos que el próximo año nos vamos a disfrazar, pero también les prometo que no nos van a reconocer. Aquí tenemos uno de los disfraces más espectaculares del carnaval y además uno de los más tenebrosos. Gracias, me lo he currado 3 semanitas. ¿3 semanas? 3 semanitas, sacrificando a la familia, y a mi hija, a mi mujer. ¿Y cuánto te Me has han dado gastado? todo, ¿Cuánto te has gastado en este disfraz? 60 euros. Bueno, ya saben, de nivel. Claro que sí. De todo lo que tenía en casa. ¿Y qué tal le estás pasando? Maravilloso, nunca me lo he perdido estos carnavales del sur. La primera vez que me organizo para crear mi propio disfraz y a partir de ahora será así para siempre. Bueno, esto es desde Viajando con Tanda para el mundo. Que sepa que te vas a hacer muy popular por tu disfraz espectacular. Gracias, es mi primer año y seguirá así durante muchos años más. Gracias. Me lo he propuesto, gracias a ustedes. Gracias. Este es el rostro del artista que ha creado este espectacular disfraz. Lo ha terminado esta mañana justo. Sí, pues sí, esta mañana y gracias a mi familia y todo el sacrificio. apoyado? Sí, me ha apoyado en todo. Mi mujer y mi hija en todo. La familia lo es todo, si no nos Es un apoyan. sacrificio, pero bueno, ellas están ahí para todo lo que no he podido estar. Claro que sí, pues ya ven. Muchas gracias a todas, las quiero. Encontrado con su realeza, queremos preguntarle qué le está pareciendo este carnaval. Bien, después de mi resucitación, la verdad que no esperaba que estuviese tan movido el ambiente, con tanta gente después del COVID y demás, pues la verdad que muy buen ambiente, estoy muy bien protegida, estoy tranquila y todos a disfrutar. Sí, y la recepción ha sido grata, ha visto que la han recepcionado con entre España y Gran Bretaña siempre ha habido muy buen rollo, entonces la verdad que me han puesto en el mejor hotel, todo ha sido de primera clase, así que encantadísima. Decirle que como siempre está usted perfectamente vestida, exquisita y bueno, aquí su escolta maravillosa. Gracias. Gracias por visitarnos. Dígame. Gracias por visitarnos. Seguro que volveré. Miren este disfraz.
4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Esta carroza es atípica, tiene gente bailando adelante y atrás. Aquí están simulando una bronca. Venga, todo el mundo abajo. Poco a poco arriba. ¡Todo el mundo está cantando! Otras seguidoras aquí nos han encontrado, bueno, porque no nos disfrazamos, el próximo año no nos van a descubrir. A ver, quiero preguntarle, ¿qué tal lo están pasando en el carnaval? Muy bien, está muy guay. ¿Qué tal? Nada, repitiendo año tras año, pero nada, muy guay, siempre, cada año mejor. Vale, ¿vienen desde Las Palmas o son de aquí? Del sureste. Somos Zahuime. Vale, muy bien. Pues ya saben, aunque vivan en cualquier sitio de la isla, no se pueden perder la gran cabalgata de Maspalomas. Bueno, esta carroza fue la que cogió el primer premio en Las Palmas en 2021. Y miren qué bonita está. Yo sé que ellos están esperando. Aquí nos encontramos con unos seguidores. Queremos preguntarle qué tiempo les tomó hacer este disfraz tan bonito. Estuvimos 3 semanas, porque somos un grupo de 14 personas, 3 semanas, pero aquí estamos. Está espectacular, me ha encantado. Gracias por seguirnos, por apoyar nuestro trabajo. Y está súper bien que hagan TikTok de comidas en sitios buenos, económicos y que se pase bien con gente sensata. Eso es lo que tiene que ser. Gracias por el trabajo. Gracias. Aquí todo el mundo está loco. El carnaval te pide bailando, a bailar. Este preso sigue libre, vino desde los carnavales de Las Palmas a los carnavales de Maspalomas. ¿Y qué tal? Pero tú, ¿hasta cuándo estás de libertad condicional? Hasta que terminen los carnavales. El último a Gaete. El último Gaete, pero después de Gaete tienes que seguirnos en TikTok, que nosotros siempre publicamos todas las fiestas de la isla. Claro que sí, después vamos a la que sea, Fiesta. Permiso, que como tú te portas bien en la cárcel, seguro que te dan permiso. Sí, me porto, vamos, de bien, de aquí hasta el final, donde sea, vamos de fiesta. Venga, pues a disfrutar. La verdad que sí, contigo donde sea.
el DJ más joven que he visto. Bueno, nos encontramos aquí a una seguidora. Queremos preguntarles, ¿qué tal? ¿Cómo van viviendo la cabalgata? ¿Cómo se sienten? Súper bien, este año está el ambiente súper guay, la gente está con un montón de motivación, se nota que la gente quería esto después del COVID. ¿Y desde dónde vienen? Nosotros somos de Aruca. ¡De Taruca! Mira, desde Aruca viene. ¡Al mejor carnaval del mundo! Eso, ya se los he dicho, miren. Sí, es verdad. Hay que venir al menos una vez en la vida. No se dice más, tienen que venir. Tienen que venir. Gracias. Adiós, gracias. Miren qué bonita esta carroza. Este es el mejor bailarín. Fíjense la diferencia cuando una carroza trae un buen DJ. Miren para esto, no cabe una persona más. Esto es disfrutar. Ahí viene una de las carrozas que representa a Cuba, el mejor ron del mundo, Habana Club. Mire cómo trae gente de la carroza. Una pregunta a las niñas, ¿de qué van disfrazadas? De Elsa. De Elsa, muy bien. ¿Qué tiempo estuvieron preparando el disfraz? Una semana. Por no decirte 3 días. Tiempo récord. ¿Desde dónde vienen? De Las Palmas. ¿Y es o no es este el mejor carnaval del mundo? El mejor. Pues ya saben, a venir al mejor. Y ustedes los mejores. Gracias. Gracias por seguirnos. Gracias. La carroza de Habana Club, ya vieron todas las seguidoras que estaban ahí, que se ponen siempre contentos y dicen que gracias a nosotros ven todas las fiestas y se enteran de todo el programa. Esta carroza está de lujo.
la mejor gente como tú. Bueno, ahí vemos cómo entrevistamos a unos amigos, son seguidores de nosotros, de la carroza. Y Dina, mi seguidora querida, además paciente mía, nos ha regalado 2 Coca-Cola para que nos hidratemos. A ver si con esto seguimos aguantando hasta el final de toda esta gran cabalgata. Y si creen que al pasar la última carroza se acaba la fiesta, pues no. Al pasar la última carroza venimos para aquí, para el centro comercial El Jumbo, para disfrutar de su gran mogollón. Aquí podrán disfrutar de muchas cosas, cerveza, de todo para comer. Los kioscos son los que se sobran y miren aquí para comer. Esto está ahora supuestamente vacío porque la última carroza no ha pasado por el final y después esto se llena completo. Señores, estamos en el centro comercial El Jumbo. Miren cómo está esto, esperando el gran mogollón cuando finalice la gran cabalgata. Espectacular, increíble. Y con estas hermosas vistas y este sonido, esta gran fiesta, nos despedimos por hoy. Espero que este video te haya gustado. Si es así, no olvides suscribirte y nos vemos en la próxima aventura. ¡Chao!